Vivimos rodeados de enigmas. Hay quienes afirman que son ellos los que nos mantienen alerta, inquietos, vivos. Sin duda, el nombre de Úrsula Cara sea para muchos sinónimo de enigma, la cifra absoluta de un misterio que nos atrae irremisiblemente. ¿Qué sucedió realmente la noche del 10 de mayo de 1962? ¿Qué oscuras circunstancias forzaron su retiro de la vida pública? ¿A quién creer entre la multitud de voces que se alzaron acompañando su caída? Úrsula Karatayeva nació el 20 de junio de 1915 en Moscú, Rusia. Séptima hija del matrimonio formado por Alexei Karatayev y Ana Grigorievna, Úrsula sufre desde pequeña reiteradas enfermedades pulmonares que motivan excesiva atención y cuidados. En busca de un clima más benigno para la niña, el padre de Úrsula decide escapar hacia América. Tras casi 2 años de penurias, la familia logra finalmente conseguir el dinero necesario para costearse los pasajes. Con papeles falsos, se embarcan el 19 de junio de 1920, justo el día en que la pequeña Úrsula cumple 5 años. El 10 de enero de 1921, los Karatayev llegan al puerto de Buenos Aires y se instalan en una modesta pensión en la zona de Barracas. Son tiempos difíciles. El padre, ya entrado en años y desempleado, comienza a beber compulsivamente. Úrsula, recuperada de sus dolencias respiratorias, es una molestia para todos. Atrapada en una casa con un padre que la ignora, pasa largo tiempo sola, jugando con seres imaginarios y muñecas. En la misma pensión vive un profesor y compositor de música llamado César el Lombroso, que suele conversar con la pequeña y participar de sus juegos. Con el tiempo, Lombroso la instruirá en el manejo de su voz. Mientras Alexei sospecha que el italiano tiene segundas intenciones para con su hija y le prohíbe visitarlo, su madre la encubre fingiendo visitas al hospital. Las discusiones son habituales en la familia. Y en más de una ocasión, Alexei irrumpe en casa del profesor en busca de su hija, lo que le vale una corta estadía en prisión. Al cumplir 12 años y a escondidas de su padre, Úrsula ingresa al coro de niños del Conservatorio Carmelitas Descalzas, en ese entonces dirigido por un discípulo y amigo del Lombroso, Hugo Emborain. En 1932 se le presenta la oportunidad de realizar una gira con el coro de las Carmelitas por algunos países de América. Úrsula recurre a Voronov, antiguo benefactor, en busca del dinero necesario para costearse el pasaje. En la última presentación, en la iglesia de Guadalupe, un buscador de talentos, Bruno de Mil, queda deslumbrado con la voz y la presencia de Úrsula y le ofrece ser su representante. Pero la hermana superiora de la congregación, María Eleonora Sara Menuti, se opone a de Mil y prohíbe a Úrsula dirigirle la palabra a ese don Juan. Esa misma noche, Úrsula hace su maleta y escapa del convento, dejándole una nota firmada a la hermana superiora, donde solo se lee la palabra Amén. Ella creía en la idea del presente continuo y que había que vivir cada instante con intensidad. Deslumbrada, Úrsula permite que su representante la lleve de taberna en taberna, explotando su voz. De esta época proviene su sobrenombre, Cara, porque a de Mil el apellido Karatayeva le resultaba difícil de pronunciar.
Mientras todo esto ocurre, la hermana superiora de la congregación denuncia la fuga de la joven y la comunica a su padre, quien se contacta entonces con Voronov, conminándolo a encontrarla. Finalmente la encuentra cantando coplas en una taberna de mala muerte, desaliñada y ebria. Voronov se enfrenta cuerpo a cuerpo con Demille y logra llevarse a Úrsula, pero antes de llevarla a la casa paterna, le confiesa su amor y le ofrece matrimonio. Él cuenta entonces con 42 años y ella apenas con 18. Pese a que Úrsula no amaba al industrial Voronov, los primeros años de matrimonio significan para la joven cantante un aprendizaje de las costumbres y modales de la alta sociedad. Es en esta época cuando comienza a coleccionar distintos tipos de zapatos, actividad que no tardará en convertirse en una obsesión. Tenía una puntería para elegirlos. Me acuerdo que antes de ponerse cada par, los olía profundamente y le tenía el aire. Ella decía que el olor a cuero le llenaba el corazón. Voronov solventa sus clases de canto y consigue que Úrsula ingrese a estudiar al Teatro Colón de Buenos Aires. Allí conoce al director de orquesta, Gabriel Sanders, y al regisseur Victor Steinmann, con quienes trabajará a lo largo de muchos años. El hecho de que ella en un ensayo se manejara de una determinada no implicaba necesariamente que luego fuera a respetar esto en la función propiamente dicha. Solía cambiar para mi desesperación todas las marcaciones que yo hacía en escena. Y desde lo musical, tú también podrás decir que era así. Yo tengo que reconocer que ella muchas veces improvisaba cosas que no estaban en el ensayo. Hacía una coloratura en el ensayo y luego en plena función, yo dirigiendo, me encontraba que cambiaba completamente. ¿Ya? Comprendo. Pero eso también es talento. Esto es irresponsabilidad. La trágica muerte de su padre, quien fue arrollado por un tranvía en 1938, y el descubrimiento del universo lírico la impulsan a separarse de Voronov. Un año más tarde, interpreta a Gilda, personaje de la ópera Rigoletto de Verdi en el Teatro Roma de Avellaneda. Su registro vocal, su gracia y carisma ganan inmediatamente el favor de los críticos. Me pareció estar frente a una diosa del canto. La cantó en un registro cantable con un buen manejo de los sostenidos y las variaciones. Un año más tarde, vuelve a interpretar a Gilda, pero ahora en el Teatro Colón de Buenos Aires. El 4 de octubre de 1943, protagoniza Lucia de Lammermoor de Donizetti en la Ópera de París, logrando un lugar privilegiado dentro del ambiente lírico y del espectáculo. Das in Bezug auf das sudetendeutsche Problem meine Geduld jetzt zu Ende ist. Mientras el mundo se sumerge nuevamente en la barbarie de la guerra, Úrsula continúa con su carrera. Es tapa de la revista Life en 2 ocasiones. El New York Times la consagra como la mejor cantante de la época. Cara trasciende el ambiente lírico. El amor del público confunde al artista. La mujer es atrapada por el personaje. Su carácter frágil, delicado, en ocasiones tímido, contrasta con sus arranques de desenfreno y lujuria.
A principios de 1944, mientras encarna a Julieta en la ópera Romeo y Julieta de Bellini, conoce en Nueva York a Mike Clear, un empresario discográfico del que se enamora perdidamente. Juntos compran una mansión en Bruselas. Las exhibiciones de obscenidad callejera pasan a formar parte de la vida cotidiana de la pareja. Asediada permanentemente por paparazzis, las fotos provocativas de Cara comienzan a crearle un perfil de mujer promiscua y de pocos escrúpulos. Claire, quien se ocupaba de la edición de sus discos, pretendía lanzarla como una verdadera sex symbol. Por otra parte, insistía en enfrentar a Úrsula con Louise Perrier, gran cantante de ópera ensombrecida por la fama de la Cara. Yo creo que ella te rechazó. Ella no me rechazó, no fue así. Fui yo quien decidió imponer en este papel a la Perrier que Louise era indudablemente una delicia. Pero no fue que ella me rechazó. Siempre mi relación con Úrsula fue muy conflictiva. Úrsula toma clases de canto con Yasha Galperín, uno de los mejores maestros de la lírica internacional. A partir de ese momento, se registran cambios considerables en su voz. Sus graves comienzan a ser más pastosos, mejora sus glissandos, legatos, pianísimos y adquiere mayor agilidad. A fines de 1945, Úrsula rompe su relación con Claire, recluyéndose por un tiempo en su mansión. Otra característica que a mí me resultaba altamente desagradable era su fanatismo supersticioso. ¿Tú recuerdas anécdotas de Úrsula? Cuando siempre mandaba a barrer el escenario antes de las funciones para que no se mancharan sus zapatos, que eran absolutamente de mal gusto. Tú eres demasiado fanático en contra de ella. Y me parece muy difícil porque alguna cosa personal tienes que tener, porque sinceramente una persona que tiene la voz de Cara y el físico de Cara, no puede ser que tú le tengas tanta inquina. Mira, ella no aceptaba órdenes, siempre las mezclaba, y un día se presentó en mi casa con mi familia, y armó un escándalo porque no le gustaba el lugar donde yo había fijado su emplazamiento. Era absolutamente insoportable, era insoportable. Ursula Cara, la prestigiosa cantante lirica, è giunta nel nostro paese ieri mattina. Unico e incredibile è lo spettacolo che si dispiega ai nostri occhi. Mancano gli aggettivi per descrivere l'atmosfera suscitata dalla presenza della diva. Rappresenta questa un'opportunità imperdibile di incontrare la nostra stella, tanto per coloro che già hanno potuto apprezzare le sue straordinarie doti, come per quelli che non hanno ancora avuto il piacere di ascoltarla. Una tarde, llegan al hotel donde Cara se hospeda 800 rosas enviadas por Raymond Cattell, un violinista inglés al que había conocido meses antes en la Scala de Milán. Cattell y Cara inician un tórrido romance. Él la acompaña a todas sus presentaciones, grabaciones y entrevistas. Ella se vuelve muy dependiente de su presencia. Ambos son muy celosos. Él pretende inútilmente ahuyentar a los admiradores, mientras que a ella comienza a atormentarla la diferencia de edad y la idea de que Raymond prefiera mujeres más jóvenes. Esto genera continuos escándalos. Uno de los más resonantes tiene lugar en el Café de la P.
Allí, Úrsula acusó a Catel de guiñarle el ojo a una camarera. Discutieron fuertemente. Ella lo escupió y le arrojó café caliente en la cara. Luego, él le pegó provocándole una hemorragia vaginal, por la cual tuvo que ser internada en un hospital. Catel permaneció arrodillado a un costado de la cama. Mira, yo comprendo que ella tenía sus cosas. Yo muchas veces he hablado con ella, muchas veces. Nos quedamos noches enteras hablando. Traté de encauzarla, de encarrilarla, de sacarle algunos defectos. Pero ella tenía tanto talento para el canto como tenía talento para el escándalo. Úrsula perdió cerca de 5 embarazos. La pérdida de sus bebés era otra de las causas de enfrentamiento en la pareja. Catel solía dejarla por la noche y regresar a la mañana siguiente. Úrsula comía desmedidamente para luego vomitar. Ensayaba toda la noche sin descanso, esperándolo. Esto le provocaba un gran estrés y decaimiento. Y tuvieron una relación, yo diría, teñida por los celos, especialmente los de ella, porque este hombre, pues que gozaba del favor de todas las mujeres del mundo lírico y de las otras también. Claro, los sucesivos abortos de Úrsula y la vida esa la llevó a un universo oscuro y desconocido. Úrsula y Catel estuvieron juntos durante 6 años, el último de los cuales fue todo un calvario. Ambos consumían alcohol y morfina en exceso. La relación llega a su punto final el día en que Úrsula encuentra a Raymond en su apartamento de Milán con una jovencita aspirante a violinista de nombre desconocido. Presa de una furia desmedida, Cara ataca a la joven con frascos de perfume de su propia marca y luego echa a Catel mientras arroja su ropa por la ventana. Luego de este episodio, sufre una sobredosis de barbitúricos, por la que es internada en el Istituto Nazionale para la Recuperazione della Droga-Dependencia. Permanece allí durante un mes. Mientras se recupera, Penélope Fuentes edita su biografía no autorizada, en donde, entre otras cosas, la acusa de haberse provocado abortos por vanidad y narcisismo. Estas declaraciones la destruyen emocionalmente. Cara comenzó pues se la veía con los párpados oscuros, una mirada ausente y hasta un aliento de muerte. Recuerdo una oportunidad que la fui a visitar a Nueva York. Yo estaba ahí y ella estaba por hacer una presentación. Se me abalanzó él. Amigo, me dice, me quiero ir a dormir. Llévame a casa y cuéntame un cuento. Así antes de la presentación. Me di cuenta que su estado era mucho más grave del que yo me imaginaba. Así que alisté las cosas y me la traje a Barcelona. Los meses siguientes a la internación son meses difíciles. La abstinencia de morfina convierte a Úrsula en un ser extremadamente agresivo y acentúan su bulimia. Úrsula permaneció internada en la clínica Tavistock de Barcelona durante 1 año. Fue entonces que me enamoré de ella, pero la verdad es que nunca se lo dije porque vivía diciéndome que me quería como un hermano.
ya recuperada, encara seriamente su regreso a la música. Pese a los escándalos, su prestigio como cantante lírica permanece intacto. Además, sus vinculaciones con la moda y la publicidad contribuyen a aumentar su popularidad. En 1953, Úrsula lanza la marca de zapatos Kara Sport, que es un éxito entre los jóvenes y en el ambiente artístico. Diseñadores de la talla de Yves Saint Laurent utilizan para sus desfiles su marca de zapatos. A la línea de perfumes y zapatos se suma en 1955 una muñeca parlante que lleva su nombre. En 1958 realiza una extensa gira por Europa y vuelve por primera vez a su Rusia natal, donde es aclamada por el público. La euforia del público es tan grande que cuentan que Úrsula se orinó encima. Volver a mi país es como un bautismo, como volver a nacer, justificaba la diva con una sonrisa luego de dejar un charco en el escenario. Классическая певица Урсула Каратаева приезжает к нам, чтобы сделать 3 выступления 15, 16 и 19 декабря в Золотом зале от Петербургской оперы. С помощью искусственным секретариатом и аргентинским консульстве смогли исполнять такое жданного возвращения. Говорит секретарь зарубежной искусств и политики Николай Вазагов в прежнем акте. Сперва говорили, что никто не сможет уезжать с России, и ошиблись. Потом говорили, что никто не захочет возвращаться, и снова ошиблись. Теперь говорят, что не оставим ее снова уехать. А мы говорим, что? Так говорят, потому что завидуют нам, потому что знают, что самый лучший голос русский. И теперь он с нами. Entre 1953 y 1959 edita 5 discos bajo el sello de Octavio Garaventa, que rápidamente se convierten en un éxito de ventas. También realiza más de 30 presentaciones e incluso da conciertos a beneficio de los niños desnutridos de África e India. El 26 de marzo de 1960 filma en los estudios de la RAI, en Roma, una presentación especial que es transmitida en directo a toda Europa.
Por ese entonces, la prensa amarilla especula con la posibilidad de un romance entre Cara y Juan Lezama Lima, un renombrado compositor de boleros. El 10 de mayo de 1962, Úrsula Cara hace su 20ª presentación en la Scala de Milán. La obra elegida es la Bohème de Puccini. Cuando aparece en escena, es ovacionada. La orquesta tiene que empezar el acompañamiento 2 veces. La prensa del mundo entero está presente. Úrsula luce radiante. Avanza hacia el centro del escenario. Y allí, súbitamente, con un extraño rictus en la boca, comienza a cantar Bésame mucho. Estupefacción general. Un silencio profundo invade el recinto. Los ojos atónitos de los espectadores se interrogan unos a otros. La orquesta enmudece tan perpleja como el público. La propia Cara parece asustada, como si un mandato interno irrevocable la obligase a seguir cantando. Y poco a poco comienzan a surgir abucheos desde la platea. Pronto todo el teatro está de pie, insultando a su estrella. Úrsula huye del escenario, llorando, dejando en escena los zapatos que usaba cuando se presentaba en la Scala. Tra i fissi della platea, la cantante abbandonò lo scenario poco dopo le 21, di fretta e visibilmente costernata. Y de pronto, verla allí, haciendo eso con su voz, ultrajándose, mofándose de nosotros y de su amada ópera. Cierto, ella tenía una gran falta afectiva, pero esa falta la llevaba a una incansable ternura y una enarbolación de lo creativo. No creo que la hayan raptado. Para mí, hasta su desaparición fue un simulacro vilmente orquestado. Otro más de estos jueguitos a los que nos tenía acostumbrados para que su nombre tuviera una trascendencia que artísticamente no merecía. Yo no quiero hablar de desaparición, no me gusta esa palabra porque no creo que sea cierto. Yo, sin pecar de ser psicólogo, yo diría que ella no encontró la felicidad afectiva que merecía y se ha recogido dentro de sí misma. No quiero hablar de desaparición. Pienso que está expectante y siempre mirando su pasado y sus glorias. Es el fin de su vida pública. Nunca más nadie ha podido verla o aún fotografiarla. Las más disparatadas teorías surgen para dar cuenta de lo sucedido, pero su desaparición es hasta hoy un misterio. El mutismo de sus parientes, unido a las discrepancias de sus allegados, poco hacen por disiparlo. Como final, yo diría que con ella no hay término medio. O se lo amaba o se la odiaba. Hay que saber dónde se está parada, Jean, me decía. Con un buen par de zapatos se puede conquistar el mundo. Una cosa es real, su voz, la voz de un ángel desesperado.
Puedes hacer separamiento, bosque.